La vida de Pi es una película para ver más de una vez y puede adquirir otro significado tras ser vista de nuevo. ¿Es toda la historia de supervivencia una alegoría de algo más grande? Antes de seguir los detalles, es importante recordar la existencia de dos historias diferentes del naufragio, contadas por Pi a los investigadores al final de la película. En una de ellas pasó 227 días en un bote salvavidas en compañía de un tigre de Bengala. En otra permanece solo durante casi todo el periodo. En la versión fantástica, sube al barco junto a una cebra, una hiena, un tigre y un orangután. En la realista, cebra es el marinero, hiena es el cocinero, orangután su madre y tigre es el mismo. Como la obra se centra en lo fantástico, destacaré la parte lógica y al final llegamos a una conclusión. Teniéndolo en cuenta, hoy conocerás todos los detalles que te perdiste en la vida de Pi, más explicación del final. Los detalles están en el orden de la película y al final algunas curiosidades realmente geniales, así que deja tu like, suscríbete y vamos al video. Justo al principio, donde explique el origen de su nombre, Mi nombre viene de piscina. el niño lee La isla misteriosa de Julio Verne. La portada no solo presagia la compañía del felino, sino que la historia contiene una isla misteriosa como la que encuentra Pi en el océano. Otro libro es El extranjero. Además de que Pi se va a vivir a otro país haciéndose extranjero, el protagonista de la historia no expresa emoción por la muerte de su madre, presagiando el futuro de la madre de Pi. Notas a pie de página de Dostoyevsky habla de un hombre solitario. La conexión es clara por sí misma. Por lo tanto, los libros insinúan lo que se enfrentaría o habrían inspirado a Pi a crear su fantástica historia. Luego, en el zoológico familiar, conocemos a Richard Parker. Aunque su nombre original es Sediento, una confusión con la documentación le hizo llevar el nombre del cazador. Se registró al cazador como Sediento y al tigre como Richard Parker. Antes, el sacerdote llamó a Pi Sediento al verle tomar agua bendita. You must be thirsty. Que tanto Richard Parker como Pi se llamen igual hace un guiño a la versión de la historia en la que Pi es el tigre. También puede relacionarse con que el niño estaba rodeado de agua y sin embargo tenía sed. Sin embargo, Pi también tiene sed de conocimiento religioso. En esta ocasión, el sacerdote sacia su sed presentando el cristianismo. Su primera religión fue el hinduismo, Y a mí me presentaron a Dios como hindú. luego el cristianismo y finalmente el islam. Entonces eres cristiano y musulmán. E hindú, desde luego. Las referencias religiosas están dispersas a lo largo de la obra. Justo antes de beber el agua bendita, por ejemplo, la vegetación forma la silueta del dios hindú Vishnu. Preocupado por el futuro de la familia, el padre decide llevarlos a Canadá. Igual que Colón, navegaremos. Pero Colón buscaba la India. Mientras narra la historia al escritor, en el fondo hay un easter egg a Mignot, yate del siglo XIX que se hundió dejando a sus tripulantes a la deriva en un bote salvavidas. Tras 18 días sin comida, tomaron una difícil decisión: matar a un joven llamado Richard Parker para saciar el hambre. Como era de esperar, el tigre recibió su nombre del caso real. Así como el canibalismo está presente en la versión menos fantasiosa de la historia contada por Pi. Inesperadamente, esta no es la primera vez que un Richard Parker naufraga y resulta en canibalismo. Antes del caso real de Mignot, Edgar Allan Poe escribió un libro ficticio sobre un naufragio en el que la tripulación hizo lo mismo con un joven llamado Richard Parker. De vuelta a la película, esta noche lo sorprende una tormenta, hundiendo el barco. Tzimtzum deriva de la cábala judía y define el proceso utilizado por Dios para crear el universo. Muy apropiado, ya que hasta ahora las dos historias contadas por Pi son iguales, divergente a partir de ahora. Es decir, Tzimtzum aparece en el momento en que Pi comienza a crear su universo fantástico, con animales e islas carnívoras. Y claro, el nombre también está en el bote. Luego la hiena ataca a la cebra, y luego al orangután. Teniendo en cuenta la versión realista de la historia contada por el niño, ese sería el cocinero atacando al marinero, y luego la madre de Pi, despertando su lado animal por primera vez. ¿Qué esperas? La escena es ambigua. El director se empeñó en mostrar al tigre prácticamente saliendo de Pi. En shock por su actitud, se aleja dejando su parte animal dentro del bote, reflejando en la escena nocturna donde el tigre devora los cadáveres en el bote mientras el niño llora. Pensando en la historia lógica, basta con sustituir la cebra por el marinero y el tigre por Pi para entender bien el motivo del llanto. ¿Qué serías capaz de hacer para sobrevivir? Probablemente nunca pasaremos por una prueba así de grande para saberlo. El hambre cambia todo lo que solías creer de ti mismo. Tras una noche oscura, Pi se encuentra cara a cara con su naturaleza animal.
El reflejo en los ojos del tigre forma un ojo humano. Se refiere a la lección de su padre. Tiene alma como nosotros. La he visto en sus ojos. Cuando lo ves a los ojos, solo ves reflejadas tus propias emociones. Siguiendo la versión menos fantasiosa, muchas escenas se vuelven metafóricas, como Pi domando su instinto animal, o cuando mira al mar y ve el reflejo del tigre. Más adelante le sorprende una lluvia de peces, cuando el aspecto de la pantalla cambia, dando paso a barras negras. Esta fue una estrategia creativa para dejar la escena 3D aún en la versión normal. Fíjate en cómo caen los peces por el borde de la pantalla. Muchas tomas se realizaron lanzando peces reales al actor. Algún tiempo después el aspecto vuelve a cambiar, ahora para asimilarse al formato de un libro, haciendo honor a la portada original de La vida de Pi. Cuando agota sus perspectivas encuentra una isla. Su color verde simboliza la esperanza que se recuperará durante su tiempo en el lugar. Al igual que cuando se moría de hambre, logra atrapar un pez verde y renueva su esperanza. Pronto descubre que es una isla carnívora, No lo ves, la isla era carnívora. algo presagiado por los esqueletos cerca del lago. La isla flotante tiene la forma del dios Vishnu. Vishnu duerme flotando en el infinito océano cósmico y nosotros somos producto de sus sueños. Sin duda, la isla es una de las partes más fantásticas de la historia, y no por casualidad viene justo cuando Pi pierde su noción de realidad. Ya no sé distinguir alucinaciones, sueños o realidad. Probablemente el niño encontró una isla común, y la falta de discernimiento de lo real y la soledad nocturna que lo consume llevó a la analogía con una isla carnívora. Pero todo lo que la isla le ofrecía en el día se lo arrebataba de noche. Tras encontrar un diente dentro de una planta, descubre que el lugar es una falsa salvación. La vida va más allá de comer y existir. ¿Cuánta soledad debió soportar? Prefiere aventurarse en el mar a vivir solo para siempre. ¿Tenía que volver al mundo o morir en el intento? Esta planta es similar a una flor de loto, se refiere al diálogo. ¿La flor del loto se oculta en el bosque? Pi llama al tigre de vuelta al bote ya que lo necesita para sobrevivir. No podía irme sin él. Sería como matarlo. Y finalmente llega a la costa de México, donde Richard Parker lo abandona sin mirar atrás. Después de todo, su lado animal no es amigo. Ese tigre no es tu amigo. Pero mi feroz compañero, el terrible que me mantuvo vivo, desapareció para siempre de mi vida. Mientras se recupera, es interrogado por los investigadores del departamento marítimo, que claro, no creen en la historia con el tigre. Una historia que podamos creer. Hacen que Pi cuente la historia sin animales. ¿Una historia sin cosas que jamás hayan visto? La verdad. Mientras escucha el relato, el escritor ve un recorte de periódico que narra la versión que se ve en pantalla, incluyendo los animales. Esta línea es interesante. Ese día no se registraron grandes perturbaciones climáticas en el cuadrante. No hay evidencia de la tormenta. El número de informe 250663 se refiere a la fecha de nacimiento de Ian Martel, autor del libro La vida de Pi. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? Antes de abordar algunas curiosidades sobre la película, hablemos un poco sobre el final. Ante todo, esto no refleja creencias personales, sino un análisis del mensaje de la película. Tanto la película como el libro arrancan afirmando que la historia de Pi te hará creer en Dios. Que tenías una historia que me haría creer en Dios. Al final, ninguna de las versiones explica la causa del naufragio, y nadie puede probar cuál es la verdadera historia. En ambas historias, el barco se hunde, mi familia se ahoga y yo sufro. Entonces, ¿cuál prefieres? Tanto los investigadores como el escritor eligieron la versión con un tigre. ¿Tú qué historia prefieres? La del tigre. Es mejor historia. Pi termina diciendo: Así lo quiso Dios. así que si hay dos versiones de la misma historia que resulten en lo mismo, ¿por qué no elegir la mejor? And so it goes with God. Parece decirle al escritor, si puedes creer en un mundo donde hay un Dios, ¿por qué elegir creer en uno en el que no existe? Así como no se trata de un Dios específico, una de sus religiones, el hinduismo, tiene millones de dioses. No por nada, Pi tiene 3 religiones diferentes, demostrando ser movido por la fe y no específicamente por una doctrina. No es necesario tener religión para tener fe. Ok, quizás el libro y el guión realmente no pretenden hacerte creer en Dios, pero sin duda ayuda a aceptar y respetar la importancia de la fe para algunas personas. Aunque el libro es imparcial y lleva al lector a elegir la mejor historia, y punto, la película parece decidirse por la versión lógica usando esto como un giro de la trama. Resulta evidente que Pi utiliza la versión fantástica como mecanismo de supervivencia, Perdí a toda mi familia. ayudándolo a superar su trauma. Por ejemplo, Pi afirma que el orangután flotaba sobre las bananas. Pero las bananas no flotan. En el libro se hace la prueba, y las bananas realmente flotan. Además de haber huesos de suricata en el bote.
Detalles eliminados para defender el giro. Al final, Pi está vivo, casado, tuvo 2 hijos y es feliz. ¿Habría soportado y superado las atrocidades del naufragio sin su fe? Pi dice que la vida es a menudo cruel y que creamos historias para hacerla tolerable. Si lo piensas, que un chico sin experiencia en navegar y pescar haya sobrevivido solo durante tanto tiempo es tan improbable como la historia de los animales. Ambas versiones son increíbles. Aunque los fines no justifican los medios, las historias no cambian el resultado, así que la verdadera pregunta es, ¿cómo prefieres enfrentarlo? ¿Con la fe o la razón? No hay una respuesta correcta, solo la que te consuela. Este conflicto también aparece en la obra, mientras el padre de Pi es un hombre de razón, su madre es una mujer de fe. Un sutil detalle de producción que me llamó la atención fueron las naranjas y bananas en el frutero. Esto se refiere a la madre de Pi o el orangután, ya que el animal aparece flotando en un ramo de bananas y se llama jugo de naranja. ¿Y tu pequeño jugo de naranja? Otra cosa interesante es que el folleto dice que es bueno crear juegos y tener la cabeza ocupada. Puede mantener la mente ocupada con juegos de naipes, 20 preguntas o yo veo. Luego utiliza la escritura para mantener su mente sana, de modo que el lápiz termina justo cuando escribe que ya no logra distinguir la realidad, porque sin el lápiz ya no tiene nada en que ocupar su mente. Como muchas películas, esta también se basó en un libro, pero ¿sabías que la premisa del libro vino de un escritor brasileño? Anyway, it was a review of a Brazilian novel. And I remember the review being lukewarm, but I liked the premise. It sizzled in my mind. El protagonista nunca había actuado antes. You had to have an enormous leap of faith to cast Surge. Here's a kid who's never acted before. Acudió a la prueba para acompañar a su hermano y al final ganó el concurso con 3,000 candidatos. El propio director Ang Lee le dio clases privadas. I gave him a lot of acting lessons myself. Como dije antes, el escritor no quería abordar esto como un anuncio religioso, por lo que Pi practica 3 religiones diferentes. And I didn't want to look at it from one single perspective, which is why I have Pi practice 3 religions, to the core of these religions, which is faith. El hijo de Pi recibió el nombre de su hermano. Los 227 días en el mar no parecen aleatorios, y quizás sea porque 22 dividido entre 7 da 3,14. Los 3 primeros dígitos de Pi. Los créditos informan que se necesitaron 14,000 trabajadores y 600,000 horas de trabajo para terminar la obra. Y otra cosa que llama la atención son los efectos especiales. En esta toma de prueba a la izquierda hay un tigre real y a la derecha uno hecho por ordenador. El estudio encargado de los efectos especiales de la vida de Pi ganó un Oscar 11 días tras declararse en bancarrota. Una de las razones es los cambios sustanciales sin cobrar por el trabajo extra. Puedes seguir esta historia en un documental llamado Life After Pi, de 2014. ¿Recuerdas de algún detalle más o no estás de acuerdo con algo? Entonces comenta. Y cabe recordar que el análisis no se hace bajo creencias personales, ni se basa en el libro, sino en la película, que sigue la visión e interpretación del director. Deja tu like, suscríbete, un gran abrazo y hasta la próxima.